Cordial saludo, un abrazo de luz y amor para cada uno de ustedes. Soy Fanny Agudelo, hipnoterapeuta. Cuando el paciente acaba de terminar su sesión de hipnosis interdimensional, ya está con su ser de luz, se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Cómo inicio este camino de expansión de conciencia? ¿Qué hago ahora? Desde el inicio de la conexión con tu ser de luz es esencial cuidarlo o simplemente cuidar de ti, porque los dos son uno solo. Mantén un vínculo cercano con tu ser de luz a través de la comunicación, la conciencia de su presencia, la cual te permitirá guiar en tus acciones lo que ves, lo que piensas, lo que sientes y lo que estás co-creando. Esta conexión busca fortalecerte y empoderarte de tu trabajo interno. Reconoce que ahora tienes la responsabilidad de cuidar de algo valioso y que tu ser de luz también está cuidando de ti. Comienza un cuidado mutuo y establece un vínculo espiritual que fusiona tu ser físico con tu aspecto energético, con tu ser de luz, en un solo ser unificado. Juntos, a través del trabajo interno, están abriendo nuevas fronteras en la expansión de conciencia. Este reciente estado te otorga un tesoro invaluable y es fundamental que tengas conciencia que harás todo lo que esté a tu alcance para preservar esta conexión con tu ser luminoso. Este proceso de transformación interna se inicia el mismo día de la sesión de liberación y conexión. Mientras espera a ese mismo día o al día siguiente por las herramientas para la verificación y estabilización. Junto con el video de tu sesión, ya puedes empezar a aplicar los conceptos de esta segunda burbuja de luz, asegurando la protección tanto para ti como para tu ser de luz desde el mismo día que se lleva a cabo la sesión de hipnosis interdimensional. Es importante envolverte en una burbuja de luz como medida de protección en varias situaciones, como cuando estás en hospitales, cementerios, centros religiosos, bares, tabernas, estadios, conciertos, durante el sueño, en momentos de intimidad con aquellos que no tienen conexión con su ser de luz, cuando estás rodeado de muchas personas implantadas y en general, cada que lo consideres conveniente. Los hospitales, centros religiosos y cementerios están rodeados de numerosas entidades que buscan alimentarse de energías negativas generadas por personas enfermas, familiares y profesionales del lugar. En los centros religiosos, estas entidades se aprovechan de las emociones y necesidades no satisfechas de las personas. Además, se debe tener cuidado en lugares donde existe la posibilidad de perder la conciencia, como bares, conciertos y estadios. En instalaciones hospitalarias, centros religiosos, cementerios, se ha constatado la presencia de una notable cantidad de naves, estimadas entre 80.000 y 230.000, que coexisten en dicho entorno. Estas naves pertenecen a distintas jerarquías que son entidades de máxima autoridad. Dentro de estos recintos se estima que residen aproximadamente entre 20.000 y 670.000 entidades, principalmente grises, dracos y dragones. Además, se ha encontrado tecnología integradas en las estructuras internas como en paredes y columnas. Estas entidades aprovechan la energía de naturaleza negativa que emana de los individuos enfermos, sus seres queridos
y el personal que labora en el lugar. También se alimenta de las sensaciones y emociones generadas durante ritos de despedida en los entierros. Dichas entidades, que podemos referirnos a ellas como controladores, no solo consumen esta energía negativa o energía endoplasmática, sino que también persiguen activamente a individuos en estado de conexión luminosa o en expansión de conciencia con el fin de volver a atrapar su ser de luz y su respectivo aspecto físico. En el entorno hospitalario, estas entidades ejercen influencia con el propósito de facilitar la transición de las almas humanas al más allá, llevándolas a la cuarta dimensión, con especial interés en los casos en que un individuo posee su conexión luz y así asegurar el control sobre estos individuos. En recintos religiosos se forma un entorno propicio para implantar y ejercer control, descubrir en el individuo una necesidad imperiosa de permanencia allí, colmándolo de una fugaz sensación de paz. De manera simultánea, en estas locaciones, las entidades se nutren de la energía negativa emanada por aquellas personas cargadas de temores, solicitudes y anhelos no satisfechos. En los sueños y en el plano onírico se accede a la cuarta dimensión y es crucial mantenerte alerta y no permitir la influencia de entidades manipuladoras. Las entidades pueden presentarse bajo diversas formas, incluyendo familiares fallecidos, para engañar y manipular. Dentro del ámbito onírico o en tus sueños es fundamental mantener una postura de precaución y autoprotección. Evita categóricamente recibir inyecciones o la recepción de cualquier elemento de manos ajenas. Y esto es aún más crucial si estos elementos tienen implicaciones de carácter religioso o esotérico. Asimismo, es importante rechazar categóricamente la oferta de bebidas por parte de otros, conservar tu espacio personal al no permitir que nadie te toque o toque tu frente, ni intente insertar objetos por tu boca como esferas. Mantener estas prevenciones contribuirá a salvar tu integridad en el mundo de los sueños y a fomentar una experiencia segura y libre de interferencias no deseadas. La certeza en esta conexión es esencial. Algunos pacientes han enfrentado ataques en el plano onírico en sus 2 primeras semanas, solo por la certeza en el vínculo con su ser de luz, y éste les ha proporcionado protección. En la intimidad, la energía generada es muy potente y deseada por estas entidades, por lo que les recomiendo protección, incluso en relaciones personales basadas en el amor, si la otra persona no está en su conexión luz. El miedo, siendo el sentimiento opuesto al amor, se levanta como el más destructivo de todos los estados emocionales negativos. En ningún momento permita que la duda se arraigue. Si toma una decisión guiada por su intuición, unificada corazón y luego mente, avance con determinación en esa dirección sin titubear, sin dejar que el miedo obstruya su camino. En cada uno de estos establecimientos, si quien está en sintonía con una mayor luminosidad espiritual no toma las debidas precauciones de protección, corre el riesgo de ser detectado. En consecuencia,
se inicia un proceso de vigilancia con el propósito de despojar a la persona de su luz interior. A través de este arrebatamiento, esto implica inducir en esta persona las emociones necesarias que las entidades requieren para su propio sustento. Como resultado, el individuo se ve atrapado nuevamente en un círculo de sufrimiento y manipulación, quedando nuevamente bajo el control de estas entidades. En conclusión, la clave para protegerse es la intención o solicitud a tu ser de luz para envolverte en una burbuja de luz que protege a ambos. Estos comandos se utilizan inicialmente para fortalecer la conexión y demostrar tu compromiso con la fusión. Una vez que la conexión es sólida, estos comandos no son necesarios, ya que se ejecutan automáticamente a medida que continúa en tu trabajo interno. La naturaleza de esta burbuja de protección radica en su calidad de luz, ya que es precisamente la luz la que actúa como contrapeso a la oscuridad y al mal, dentro de comillas, así como a la influencia de las entidades negativas. Resulta insuficiente mencionar simplemente una burbuja, burbuja blanca, burbuja de cristal, burbuja de vidrio, burbuja transparente. No, la auténtica salvaguarda se encuentra en la burbuja de luz. Burbuja de luz. La firmeza en esta herramienta simple pero poderosa es de suma importancia. Sentir temor es la peor reacción, puesto que este sentimiento se contrapone al amor y es detectado con mayor facilidad por las entidades oscuras. Un fragmento de investigación llevado a cabo a través de hipnosis clínica regresiva interdimensional valida todos estos conceptos de manera sólida. Esta perspectiva es aplicable sin excepción a cualquier centro hospitalario, cualquier centro religioso. Al término de este video se presentan breves mensajes emanados de la luz, extraídos de dicha investigación, que aportan claridad adicional sobre estos conceptos de protección. No compartir la totalidad de la investigación, ya que podría resultar abrumador para los posibles pacientes que recién están entrando en contacto con esta información. Los comentarios anteriores se centran en los lineamientos de autoprotección. A partir de ese momento, me gustaría abordar los aspectos que algunos pacientes experimentaron durante su sesión de hipnosis interdimensional. Es común que sientan malestar en ciertas partes de su cuerpo y órganos, lo cual se relaciona con la eliminación de implantes o tecnología en sus aspectos físicos. Además, un grupo reducido de pacientes puede experimentar síntomas como fatiga y conmoción al confrontar de manera contundente la realidad de su sometimiento a estas entidades. Se pone de manifiesto cómo los controladores han generado dificultades en múltiples áreas de sus vidas. A veces estos malestares surgen debido al desvanecimiento de engramas, contratos y traumas arraigados que se originaron en diversas vidas pasadas. También se atribuyen a la disonancia entre la situación actual y la que se le muestra al paciente en contraste de una vida pasada. Esto se hace con el fin de estimular su mejora y fomentar la maximización de sus capacidades para su propio empoderamiento y libertad, con el objetivo de llevar una vida en armonía consigo mismo y su entorno. Ciertos pacientes experimentan un torbellino de emociones, ya que junto
a los sentimientos eufóricos y la sensación de plenitud, surge también una conexión profunda con su esencia luminosa. Es esencial que se adquieran las habilidades necesarias para manejar de manera apropiada estos exuberantes sentimientos positivos, ya que incluso un exceso de emociones positivas puede desencadenar la generación de energía endoplasmática. En este contexto resulta fundamental aprender a ejercer control sobre las emociones, procurando que éstas adquieran un matiz más neutro y equilibrado. Si experimentan esas molestias, es importante destacar que disminuirán en cuestión de pocos días. Beber abundante agua es recomendable durante este periodo. Además, es fundamental comenzar con el proceso de trabajo interno para la expansión de conciencia. Este camino hacia la luz resulta fascinante y hermoso, llevándote hacia un estado de vida aún más gratificante en todos sus aspectos. Les extiendo una cordial invitación a suscribirse a mi canal y brindar like a mis videos. La siguiente burbuja de luz número 3 trata sobre las herramientas dadas al paciente para estabilización de la conexión luz o trabajo interno. Les deseo un aquí y ahora lleno de infinita sanidad interior en forma segura y un afectuoso abrazo de luz y amor. Los amo profundamente. ¿Hay algún otro punto donde ellos se deban proteger, los pacientes, en esa burbuja? Desde su mismo lugar, su misma casa, sí, están rodeados de personas, de muchas personas, Ok, de muchas personas implantadas. sí. Entonces, la luz, ¿qué recomienda cuando una persona que está en estabilización con su mano luz, que apenas está empezando el trabajo de estabilización, va a una entidad hospitalaria como esta? ¿Qué le recomienda la luz? ¿Qué haga? Que pida a su humano que le cree una burbuja donde pueda hacerle cobertura de sus emociones y que le ayude a manejarlas también para no Ok, ser detectado. para no ser detectado. Muy bien. ¿Hay algo adicional, Sion de Alfa, que nos quiera relatar de esta visita al hospital? Deben tener en cuenta que siempre que se va a estos lugares, las emociones internas hay que saberlas manejar mucho si quien es afectado es nuestra familia, porque ahí es donde las entidades más ligeras llegan a poder arrebatar el humano luz. ¿Y qué pasa cuando una persona que está despertando a su conciencia y digamos está en esa etapa final de ir a ese centro religioso más por acompañar a su pareja, a su familiar? ¿Qué pasa con esas personas? Las entidades detectan que ellos ya, digamos, no sienten la misma afiliación. Sí la sienten, sí, porque es la energía que ellos emanan de la cual se están alimentando. Y al estar la persona allí y no emerger esa energía, sí la detecta. Y entonces, Por ¿qué eso, hacen? por eso es necesario que la persona que vaya a estos puntos, desde que ya haya despertado a la luz, siempre haga la cobertura de con burbuja y le pida a su ser de luz la protección. Sí. Digamos, eso lo haría la persona que ya está conectada con su humano luz en momentos en que son, digamos, obligatorios todavía por el holograma 3D, por ejemplo, que se case un hijo, que no tenga conexión con su mano luz. O sea, hay momentos en que a veces es obligatorio, ¿cierto? Asistir. ¿Correcto? Ok, listo. ¿Hay algo más que Sion de Alfa nos quiera hacer notar? Lo más indispensable siempre va a ser pedir a su ser de luz la cobertura, que le cree esa burbuja. Desde que esta burbuja esté hecha y tenga la convicción de lo que ya está en la luz, nada de esto va a afectar. Ok. No tiene las facultades para volver.
a manejar su mente hacia lo que ellos quieren. Entendido.